¿Por qué no me joven? Este es un programa en contra de los que jovenean a los jóvenes y les dicen que no saben y no pueden. Hace unos meses, 17 estudiantes de la carrera de comunicación de la UAM Xochimilco nos plantearon una idea, nos presentaron la propuesta y nos aventamos a realizarla con ellos. Tomaron la producción, dirigen cámaras, montan iluminación, coordinan invitados, crean contenidos, salen a la calle a hacer reportajes. Ellas y ellos hacen televisión. Aquí pueden hablar de lo que saben, de lo que les preocupa, de la ciudad que viven, gozan y sufren diario, del futuro que imaginan y cómo quieren construirlo. No me joven, un programa para hacer la tele pública cada vez más pública y también más joven. Yeah. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos siguen en una edición más de No Me Joven, este espacio que es posible gracias a la coordinación de la UAM Xochimilco con nuestra tele pública de la Ciudad de México, Capital 21, y recordarles que todas y todos los que están atrás de las cámaras, en la producción, en la cabina, son nuestras compañeras y compañeros estudiantes de la carrera de Comunicación Social de acá de la UAM, así que muy agradecidos porque nos reciban una vez más haciendo la tele pública cada vez más pública, pero también cada vez más joven. Hoy queremos platicar sobre uno de los temas que más nos importan a nosotras y nosotros los jóvenes, que es la educación y el acceso a la educación como un derecho, saber cómo vamos, qué balance podemos hacer, qué pendientes tenemos. Y antes de entrarle al tema con nuestras invitadas e invitado de hoy, vamos a ver rapidísimo esta cápsula que nos prepararon por acá. Hola, yo soy Liliana Alpizar y el día de hoy les traigo un reportaje acerca de las problemáticas en la educación de México. De acuerdo a la clasificación que hace el QS Latin American University Ranking, las mejores universidades públicas para este 2024 son la UNAM, IPN, Colmex, Universidad de Chapingo y la UAM. Y todas tienen una cosa en común, y es que sus sedes principales están ubicadas en la capital del país. Esto implica que cada vez son más las y los jóvenes que tienen que dejar sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades educativas, que a largo plazo puede traducirse como mejores oportunidades laborales. En México, el 16.6% de los estudiantes de nuevo ingreso a nivel superior estudian en universidades fuera de su localidad de origen, es decir, 1 de cada 6 estudiantes mexicanos de nivel superior es considerado como foráneos. Los estudiantes que logran insertarse a una universidad pública y que provienen de otros estados se enfrentan al reto de administrar el dinero, pues ya sea que sus padres lo proveen en su totalidad, cuenten con alguna beca o que trabajen, tienen que cubrir gastos como colegiaturas, libros de texto, utilería, alimentos, hospedaje, transporte, entretenimiento, entre otros. De acuerdo con el estudio El valor de la educación elaborado por HCBC, los padres en México dicen que en promedio contribuyen con 109.88 pesos para la educación universitaria de sus hijos. En México, cerca del 56% de los adultos de 24 a 64 años solo terminó la primaria o la secundaria, aunque 8 de cada 10 padres de familia esperan que sus hijos llegaran a la licenciatura. El abandono escolar casi siempre está ligado a la desigualdad educativa, entendida como las diferencias en el acceso, recursos didácticos disponibles, la infraestructura y la calidad educativa a la que accede la comunidad en esta etapa escolar, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad. Por lo tanto, la educación en México tropieza con muchos obstáculos, no llega a todos los rincones, a donde llega no alcanza, no se evalúa su calidad, no se evalúa su aprovechamiento y no se evalúa cómo impacta en la vida de quienes pueden acceder a ella y de quienes no. Además, se ven obligados a buscar empleo por necesidad. Yo soy Liliana Alpizar, gracias por acompañarnos en nuestro reportaje y síganos en nuestra transmisión de No Me Joven. Y ahora sí, para entrarle de lleno a este tema, permítame presentarle a nuestra mesa de hoy. Uziel Antonio de León es estudiante de Comunicación Social. ¿Cómo estás, Uziel? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación.
Gracias a ti por venir. Valeria Ríos Arzate, ella también es estudiante de Comunicación Social. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por el espacio. Gracias a ti. Y Britney González Gómez, estudiante de Psicología. ¿Cómo estás, Britney? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar por acá con nosotros y nosotras en este programa hecho por y para los jóvenes, con los temas pues que más nos interesan y nos aquejan y de pronto no nos dejan dormir. Y pues como lo escuchábamos en la cápsula, pues sí, todavía seguimos teniendo como país grandes retos. Y para entrarle al tema, preguntarles cómo lo ven ustedes. ¿Creen que cada vez más en estos últimos años se ha ido abriendo la educación como un derecho o sigue siendo todavía pues un privilegio para ciertas poblaciones? ¿Tú cómo lo ves, Uciel? Creo que la educación se enfrenta mucho, y ese es el gran problema, se enfrenta mucho con lo que es el campo laboral, porque no logramos conectar lo que es la educación con el campo laboral. Y creo que también esa es una de las razones, como veíamos en la cápsula, que adultos de 24 a los 30 años desertan en la escuela, porque dicen, bueno, es que está padre lo que estoy aprendiendo, pero a final de cuentas, ¿para qué me sirve? ¿No? A final de cuentas, ¿para qué me sirve a lo que yo tengo que, con lo que yo tengo que lograr para vivir, para comer? Entonces, creo que ese es uno de los grandes problemas. La educación es un bloque completamente aparte de lo que es el campo laboral y no sabemos conectar la educación con el campo laboral. Sí, sin duda ese va a ser un tema que vamos a tocar más adelante porque, híjole, pareciera que conforme más se acerca pues la fecha en la que se acaban los estudios universitarios y con eso la búsqueda de un trabajo, pues nos ponemos a sudar de pronto, ¿no? Valeria, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que sigue siendo un privilegio? ¿Crees que vamos avanzando? ¿Es accesible a cada vez más personas? ¿O cómo está la cosa? Creo que aunque se han abierto más espacios, porque justamente el gobierno pues ha abierto muchas más universidades públicas que en teoría son más fáciles de acceder, también hay mucha más demanda, ¿no? Justamente como lo mencionaba en la cápsula, ¿cuántas personas ahora no vienen a la Ciudad de México en esta búsqueda de educación, de empleo y demás? Entonces, en un lugar donde a lo mejor 10,000 lugares eran suficientes para cubrir una parte de esa población que buscaba entrar a conseguir estudios universitarios, ahora no es ni cerca de estar completo, ¿no? Porque justamente son más personas las que quieren entrar, las que lo necesitan, porque ahora en cualquier trabajo te necesitan un título de lo que sea, ¿no? Ya te piden, no importa de que sea tu título, pero tenlo. Y pues es sí más accesible, pero también más complicado entonces para quienes estudiamos y mucho más para quienes no podemos tener ese acceso. Totalmente, y es que pues pareciera que pues quienes son rechazadas, sobre todo pues en la UNAM, ¿no? Que tiene una demanda enorme, pues de pronto no se sabe pues para dónde hacerse, a dónde voltear a ver, y acá en la ciudad pasamos pues como 20 años sin que se creara una nueva universidad pública, ¿no? Desde los tiempos de la UACM y pues hasta recientemente con la Universidad de la Salud, la Rosario Castellanos, ¿no? Pero, híjole, pasamos casi 2 décadas sin más alternativas de educación superior. Britney, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo vamos? Considero que es un tema importante la educación, puesto que a través de ella genera un desarrollo en el impacto del futuro del país, ya que los jóvenes y los niños son los pilares más importantes para que en un futuro podamos tener un mayor desarrollo. Entonces, poder enfocarnos hoy día a tener nuevas instalaciones educativas que permitan que más jóvenes puedan continuar con sus estudios, tiene que ser un tema de importancia y un tema en el que se debe de prestar mucha atención para que puedan continuar desarrollando sus estudios y no únicamente enfocarse a ciertas universidades de prestigio, sino que hoy día ya están abriendo nuevas universidades en donde las posibilidades de entrar son un poco más fáciles, sin embargo que no únicamente se centre aquí en la ciudad, sino también en otros estados de la República en donde hay menos instalaciones educativas, menos accesos a los servicios como internet, y es importante que podamos colaborar todos en esta iniciativa de poder abrir más instalaciones educativas para que sean más personas las que puedan prepararse académicamente y poder aportar más a nuestro país. Totalmente, creo que tocas un tema que es crucial en esta conversación, pero ¿qué es lo que nos está faltando en otros estados? ¿Crees que sí está como centralizada la educación superior en poquitas entidades de la República? Y si es así, ¿qué le falta a las demás? Yo he escuchado, no es la primera vez que escucho que México
hablando en todos los aspectos, siempre ha sido centralista. Y cuando tú te pones a analizar un poco, tienen razón, porque todo sucede en la Ciudad de México. Desde entretenimiento hasta educación, y justamente estábamos viendo esto, ¿no? ¿Cuántas universidades existen que son públicas, que son accesibles, sin embargo se encuentran en la Ciudad de México? Y eso también llega a ser un problema. Somos una megaciudad por lo mismo, ¿no? Los trabajos se centran aquí. Tenemos también falta de agua últimamente por lo mismo, porque todo está centrado aquí. Entonces, creo que esa es una gran verdad. Y realmente lo que se necesita, y a veces, y podría decir es urgente, es que pues se administre mejor y se ocupe mejor todo el territorio que tenemos, ¿no? Y eso también de, ¿por qué no? Por la construcción de mejores o incluso más modernas universidades en otros estados, ¿no? No todo tiene que ser la Ciudad de México, y es más, debería suceder que en el lado de la industrialización ya está sucediendo un poco, ¿no? Tenemos casos como lo que es Querétaro, como lo que es Guadalajara, pero en la educación todavía urge eso, ¿no? La construcción de nuevas universidades, mejores espacios que no tengan que ver con la Ciudad de México, ¿no? Que sean más accesibles en otros estados. O sea, México es vasto, ¿no? Pero desgraciadamente cuando hablamos de México solo pensamos en la Ciudad de México y no se piensa más allá. Y eso es un desperdicio. Sí, claro, porque somos un país riquísimo, no solo en recursos, sino culturalmente, históricamente, y pues sí, yo coincido, pareciera pues que a veces pues muchas y muchos eligen migrar hacia la capital, ¿no? O sea, cumplir como ciertos sueños. Eso pues sí es un hecho, ¿no? Que acá pues tenemos garantizados ciertos derechos, acceso a la cultura, ¿no? A educación a lo mejor de otro tipo, que en nuestros estados de origen no. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que nos está faltando algo en los otros estados? ¿O por qué muchas y muchos deciden venir acá a pesar de todas las adversidades? Porque ya lo escuchamos en la cápsula, pues venir a ser foráneo, híjole, es complicadísimo, es una misión que a veces pues ahí más o menos hay que sortearla, pero pues sí es muy complicado venir de fuera acá. Creo que es bien complicado porque justamente nos hemos enfocado tanto en la Ciudad de México que hemos dejado de lado la educación en otros estados, ¿no? Yo viví un tiempo en Puebla y la verdad es que pude comparar la brecha tan significante que hay en la calidad educativa que yo tuve aquí en la Ciudad de México antes de irme y la que tuve allá, donde mis compañeros de secundaria en ese tiempo estaban viendo lo que yo había visto 1 o 2 años antes, ¿no? Ellos lo estaban viendo apenas porque es el nivel al que van, es la velocidad, digamos, en la que ellos aprenden. Además de las pocas cantidades de escuelas públicas que ellos tienen y de nuevo la calidad que tienen. En Puebla, reitero, ellos tienen a la UAP y ya, ¿no? Como universidad pública es la única opción que tienen, mientras nosotros acá pues tenemos un poco de dónde elegir. Pero incluso en la Ciudad de México pues está la periferia olvidada, ¿no? Nosotros aquí en la UAM Xochimilco, digamos, somos una de las universidades que están más al sur de la ciudad, y aunque dice Xochimilco, seguimos estando en Coyoacán, ¿no? Yo vivo en Xochimilco y a veces en transporte me hago 2 horas para llegar aquí, ¿no? Entonces también hay que pensar por qué seguimos centralizando aún más lo que de por sí ya está centralizado. ¿Tú cómo lo ves, Britney? Considero que es importante también que nos permitamos ver a las personas que están lejos de la ciudad, puesto que allá 6 de cada 10 jóvenes se encuentran en lugares aislados en donde no tienen cerca una escuela o una institución educativa donde puedan comenzar sus estudios. Así que pues es importante que podamos prestar atención en ellos porque el sistema educativo únicamente se ha estado desarrollando los planes de estudios para las posibilidades de los estudiantes de aquí de la ciudad, pero en lugares más lejanos, en lugares marginados donde hay pueblos indígenas, el plan de estudios debe adaptarse a sus necesidades culturales, a sus necesidades lingüísticas, a sus necesidades religiosas, porque claramente en otros estados del país, como por ejemplo que es Chiapas, Oaxaca e inclusive Puebla, los niveles de académicos son un poquito menores, los niveles de aprendizaje son diferentes a los que tenemos aquí en la ciudad. Entonces, poder implementar mayores instalaciones educativas en los lugares en donde más lo necesitan, con mejores servicios, puede ayudar a tener un poco mayor de
de competitividad académica y no dejar de un lado aquellos estudiantes que también necesitan tener acceso a la educación. Totalmente, sí hay una disparidad ahí importante. A mí me pasó lo mismito que a ti cuando llegué a vivir acá en la ciudad, en la prepa, pues sí, llevaba ciertas materias que en mi estado, en Guerrero, pues nunca, ¿no? Entonces, pues sí pareciera que nuestro sistema educativo todavía, pues parece que camina como a ritmos distintos, ¿no? Dependiendo de la región en la que nos encontremos. Y justamente regresando a esto de las necesidades que tienen, pues específicamente las y los universitarios, que es lo que de lo que estamos rodeadas y rodeados el día de hoy, pues preguntarles antes de que se nos acaben los minutitos, así como en un minuto, ¿qué tan fácil es acceder a becas o a ciertos tipos de apoyos, pues de distintos tipos, ¿no? Desde becas en una universidad privada o becas de transporte o becas de manutención en universidades públicas? ¿Cómo funciona? En cuanto a las universidades públicas, me parece que les ofrecen una beca de bienestar por parte del gobierno y esta pues de alguna forma puede solventar algunos gastos como todo estudiante tiene. En escuelas privadas te piden pues promedio, dependiendo de de los recursos económicos que cuente tu familia, también te ofrecen posibilidades de becas para poder pagar pues las inscripciones, las colegiaturas, y esto pues tiene cierto impacto en el desarrollo académico porque no es lo mismo un estudiante que tiene las facilidades económicas para poder desarrollarse durante toda su carrera a un estudiante que no las tiene. Entonces, pues es importante que podamos acceder a estos beneficios que nos ofrece el gobierno y poder continuar con nuestro desarrollo académico. ¿Tú crees que es sencillo actualmente acceder a un tipo de apoyo como este? Creo que nos lo plantean como que ahí están las becas, tómenlas, pero al mismo tiempo no te dicen antes de todas las dificultades que puede haber para obtener una, ¿no? Hablando específicamente aquí de la UAM, está la beca más común, que es de continuación de estudios, que es como la que te dicen así de tenla, pero no te dicen que si te vuelves alumno irregular, la pierdes. Y eso es, si te das de baja un trimestre, ya no tienes la beca hasta dentro de un año, ¿no? Entonces yo pienso así de, si yo me doy de baja porque no es suficiente con los 1,000 pesos que me da esa beca y necesito trabajar, entonces me doy de baja, pierdo también esos 1,000 pesos, ¿no? Están justamente todas esas complicaciones de si tenemos el acceso a esas becas, pero también todo lo que conlleva mantenerlas. Totalmente. Antes de irnos a corte, ¿cómo lo ves tú? Justamente me sucedió algo parecido. Yo estuve en la beca Pilares y en la beca Pilares al principio todo iba normal, solo tú comprobabas que estudiabas en una desde preparatoria o universidad que fuera pública. Sin embargo, con el paso del tiempo y entrando pandemia, igual me empezaban a pedir muchos requisitos para tenerla, ¿no? Tenía que estar 5 horas a la semana en alguno de los lugares de Pilares, tenía que hacer ciertas actividades o poner ciertas actividades. Entonces, estaba pareciendo más o menos como un estilo servicio social y chocaba mucho con mis tiempos, chocaba mucho con lo que tenía que hacer dentro de la escuela. Entonces, llegó el punto donde también yo dije, mejor no la mantengo, ¿no? O sea, ya la doy por perdido y me enfoco en mis estudios. Yo tengo la oportunidad de venir acá en bicicleta, entonces realmente no gasto mucho en cuestión de transporte, pero pues justamente fue eso, ¿no? El tratar de retener la beca fue lo que se hizo complejo. Totalmente, pues es algo que vamos a seguir tocando en los bloques que vienen, porque sin duda es algo que tenemos que reflexionar, platicar, y pues qué mejor que escucharlo de viva voz de las y los estudiantes como ustedes. Así que quédense con nosotras y nosotros, que seguimos platicando sobre el estatus de la educación en México y en nuestra ciudad, acá en No Me Joven. Hola, soy Ricardo Guadarrama y nos encontramos en la UAM Xochimilco. Vamos a hacer un sondeo a ver qué opinan los compañeros y las compañeras del sistema educativo en México. Acompáñenos. Hola, estamos con Fernando. Georgina. Sergio. Brenda Álvarez. Fernando. Oye, ¿cuál es tu experiencia estudiando en una universidad pública? Pues me he llevado una grata experiencia. Creo que he conocido a gente que no me hubiera imaginado que en mi vida hubiera podido conocer. He visto y leído y conocido cosas que en mi vida
me imaginé que algún día iba a aplicar en una carrera profesional. Al momento mi experiencia ha sido buena. Creo que los profesores sí están preparados, tienen bastantes conocimientos. Creo que en general ha sido bien. Obviamente hay algunos profesores que no son tan buenas personas, pero por lo general todo ha sido correcto. Oye, ¿te sientes privilegiado por estudiar en una universidad? Claro que sí, sobre todo en un país como México, el llegar aquí ya es un privilegio, aunque sea una institución pública. Me siento privilegiada porque tuve el recurso para estudiar, quedarme en la universidad y además tengo muchos recursos aquí dentro de la universidad pública que me ayudan a seguir estudiando. Platicando con un amigo y como experiencia, pues él me decía que no ha ingresado a la universidad por falta de recursos económicos. Esa es creo que una de las principales causas por las que considero que es un privilegio. Digo, yo, quien me ha conocido, pues he trabajado en la mitad de mi carrera, entonces, pues además de ser un privilegio, es un sacrificio para uno mismo. ¿Cuál es tu opinión sobre el sistema educativo aquí en México? Ese lo considero un poco deficiente porque realmente no se le está poniendo tanto interés como creo yo que se tendría que ponerle a la escuela, tanto en cualquier nivel, pero más a las universidades porque como que las dejan muy de lado, como que si no son del gobierno las abren mucho y no les ponen ni el interés ni los recursos necesarios para que puedan seguir prosperando. Bueno, mi opinión no es tan grata, creo que hace falta mucho, hay que trabajar mucho en ello. Sin embargo, creo que sí hay posibilidades, hay oportunidades, pero hay que estudiar un poco más la población que lo necesita y creo que esa es mi opinión. Gracias por seguir con nosotras y nosotros por acá en Nome Joven. Estamos platicando sobre la educación en México, las adversidades que hay de ser estudiante, las ventajas, desventajas y demás. Y justamente platicando sobre lo que escuchábamos en la cápsula que acabamos de oír y también lo que platicábamos en el bloque anterior, pues preguntarles cómo está esto de los procesos de admisión. Pareciera que además de todas estas adversidades que ya comentábamos, ¿no? De quienes pues tienen que dejar a lo mejor su ciudad o su estado de origen, o quienes hacen muchas horas incluso dentro de la ciudad para venir a la universidad, y pues ni hablar de quienes no tienen acceso a la universidad. ¿Qué papel juega el tema del proceso de admisión en algunas universidades como la UNAM, ¿no? Los exámenes pues a veces parecen... pues ni siquiera es un tema de conocimientos, creo yo, no, sino más bien como de espacio, pero bueno, pareciera que el procedimiento entorpece pues el acceso a un derecho como es la educación. ¿Qué onda con estos procesos? Los exámenes de admisión son importantes porque permiten establecer el nivel de conocimientos con el que cuenta un estudiante para poder desarrollarse dentro del plan académico de la carrera de su interés. Sin embargo, necesitas un mínimo de aciertos y aquellos estudiantes que no logran adquirirlos, pues es cuando entramos en el tema de deserción escolar, en donde tienen que buscar otras oportunidades, otras opciones para poder continuar sus estudios. Y bueno, estas universidades de alto prestigio, como lo que es la UNAM, el Politécnico, inclusive la UAM, sería interesante que pudieran abrir más espacios para más estudiantes que también están interesados en continuar con su desarrollo académico, porque al final de cuentas el tener una carrera a nivel universitario te va a permitir poder tener un buen crecimiento económico, amplificar tu patrimonio y sobre todo tener un desarrollo en cuanto a nivel social y económico que toda persona necesita y poder tener una mejor calidad de vida. Entonces sería interesante que estas universidades que son de alta demanda y que sobre todo tienen un nivel excelente para los estudiantes, pues pudieran tener un poco más de oportunidades, más espacio, más vacantes para aquellas personas que también están interesadas en ingresar ahí. Claro, y pareciera pues que llevamos muchas décadas con este mismo tema, ¿no? A finales de los 90, si no me equivoco, que tuvimos un movimiento, el movimiento de los rechazados, que fue pues bastante importante, sobre todo acá en la Ciudad de México, y pues bueno, 30 años casi, si no me están fallando las cuentas, pues pareciera que seguimos arrastrando como esto mismo que nos comenta Britney, ¿no? Que pues pareciera de pronto que a las universidades les está faltando pues abrir más espacios, bueno, hacer lo mínimo para que pues podamos tener acceso a una educación superior. ¿Tú cómo lo ves, Valeria?
Creo que justamente el examen pues es un filtro, digamos el filtro predeterminado, ¿no? Lo que se espera para poder entrar, pero también me cuestiono de manera personal el cómo se han construido esos filtros y por qué creemos que eso es lo determinante de merezco o no tener este tipo de educación, ¿no? Porque pienso que al final los conocimientos requeridos para poder aprobar, por así decirlo, estos exámenes, pues es más memorizar, ¿no? Si sabes memorizar, ya lo hiciste porque entonces puedes tener lo necesario, pero pienso en todas las personas con neurodivergencias o con dificultades del aprendizaje que obviamente no es tan fácil el poder memorizar las respuestas para las 200 preguntas que vienen en el examen, ¿no? Entonces creo que sí es un filtro necesario, se podría decir, pero también el cómo nos lo dan, ¿no? La accesibilidad que tenemos a los cursos para estos exámenes o para las guías. Por ejemplo, para el examen de aquí de la UAM, venden la guía en la biblioteca que cuesta 20 pesos, pero es una guía que tiene 50 hojas, ¿no? O sea, es una guía tan mínima que obviamente no cubre todo lo que viene en el examen, que es una guía que no actualizan cada año conforme va cambiando el examen. Entonces, sí, ¿no? O sea, creo que hay una discrepancia en lo que nos piden contra lo que nos dan para lograrlo. Claro, y que de pronto pues hay otros factores, ¿no?, que influyen, pues justo mencionas uno que es el tema de las neurodivergencias, pero también pues quienes a lo mejor tienen otras dificultades, otras adversidades en casa, no sé, hay 1000 factores a lo mejor que influyen en el proceso de aprendizaje. Y también me surge esta duda, ¿no?, de lo que dices, que estoy de acuerdo que pues pareciera que se evalúa si te aprendes, si tienes muy buena memoria, si tienes como todas estas necesidades cubiertas, pero ¿es a lo que deberíamos aspirar? O sea, nuestro sistema educativo debería aspirar realmente a eso, o sea, que sepamos como de memoria ciertas cosas, y no sé, me surge dónde queda el desarrollo del pensamiento crítico, no sé, ciertas sensibilidades sociales, ciertos valores que son, pues, a lo mejor que estimamos valiosos como colectividad. ¿Cómo lo ves tú, Sil? Algo que se argumenta para, pues, legitimar el sistema modular es justamente esto, ¿no? Que los niños primero no aprenden memorizándose cosas, sino aprenden a través de la experiencia, aprenden a través de estar descubriendo ellos mismos, ¿no? Descubriendo su mundo, descubriendo su entorno. Y cuando entramos a la primaria, justamente esa forma de descubrir el mundo se hace a un lado nuevamente, ¿no? Entonces es ahí donde entra el error, donde no todos son capaces, como tú dices, no todos son capaces de memorizar las cosas, no todos son capaces de memorizarse ciertos procedimientos, y ahí es donde tenemos a varios niños o hasta chicos de la prepa, ¿no?, que están frustrados porque pues en matemáticas no dan ni una, ¿no? Y una vez escuché un pedagogo que decía, bueno, si tú ves que tu hijo saca 5 en matemáticas, pero 10 en literatura, lo que haces es, vas a estudiar más matemáticas para regularizarte en cuanto a matemáticas. Y él decía, ¿y por qué no explotas todavía más su literatura, ¿no? Si estás viendo que tiene esa creatividad para la literatura, ¿por qué no dejas que él se desarrolle mejor en algo que por la calificación es evidente que se le hace más fácil o que le gusta? Entonces, sí falta mucho eso, porque justamente toda la educación desde primaria es como que tienes que completar todos los bloques, y en cuanto que todos los bloques se vean parejito, ¿no? Una línea recta en todas las áreas, y no necesariamente debe de ser así. Eso también justamente entorpece a largo plazo pues lo que es nuestro incentivo de descubrir nuestro alrededor, y sobre todo nuestro incentivo de descubrir, bueno, y realmente yo para qué soy bueno, ¿no? ¿Cuál es el don que yo tengo que me puede funcionar para desarrollar una vida personal y pues en cierta forma darle un sentido a mi vida? Totalmente, son como varios cuestionamientos que nos tenemos que plantear no solo aquí, sino también en lo colectivo, hacia dónde queremos orientar, hacia dónde queremos formar a nuestras generaciones del mañana, nuestros procesos pedagógicos y demás. Pero déjenme polemizar un poquito, porque como saben estamos en época electoral, estamos a poquitos días de la elección pues más grande que hayamos tenido acá en México.
Y uno de los temas que se escuchan mucho, sobre todo acá en la Ciudad de México, respecto a las propuestas de campaña, los planes de gobierno y demás, es pues eliminar el examen del Comipems, ¿no? Por ejemplo, que pues ha desatado un montón de conversaciones en los espacios de análisis de opinión y demás en medios de comunicación, que si Comipems sí, Comipems no. Quien lo plantea dice, bueno, pues deberíamos eliminar como este requisito y mejor construir tantas preparatorias como secundarias haya en la Ciudad de México, ¿no? Que suena, pues, me hace sentido, pero pues aún así parece que fue una gran polémica en la opinión pública y me parece que a quienes deberíamos estarle preguntando esto, pues es también a quienes son el target, ¿no?, principal de esta política pública, que son las y los jóvenes, estudiantes y demás. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que sería una buena medida esto que se plantea? Considero que sí, porque al abrir más instalaciones de media superior para los jóvenes, les permite tener más posibilidades de continuar con su preparación académica. No nada más eso, sino que en los ambientes laborales de hoy día me parece que lo mínimo que te piden para poder acceder a un trabajo de un sueldo básico es el nivel medio superior. Entonces, que existe esta posibilidad a lo mejor para aquellos que no aspiran a continuar con una educación superior y únicamente quedarse con una educación de medio superior donde pueden ofrecer carreras técnicas, creo que es una buena oportunidad para los jóvenes para que puedan tener un poco más de opciones en cuanto a la elección del medio superior donde quieren desarrollarse, y es una buena opción para los jóvenes. Considero que puede tener cierto impacto a lo mejor en cuanto al nivel educativo, de qué tantos conocimientos han adquirido en la educación básica y qué tanto les puede beneficiar si me hacen falta más conocimientos o necesito otros y ya estoy ingresando a un nivel medio superior, qué tanto puede perjudicar o beneficiar en cuanto a su desarrollo durante toda la media superior. Pero considero que es una buena opción. Sí, totalmente. Y es justo uno de los cuestionamientos que escuchaba ahora, ¿no?, en esta discusión de cómo va a impactar a lo mejor pues su desempeño, lo que han aprendido, cómo se evalúa, pero y por el otro lado decían, pero ¿por qué cargarle como esa responsabilidad a las y los estudiantes, ¿no? Entonces, híjole, habían como argumentos de ambos lados, pero sin duda me parece muchísimo más interesante a mí escucharlos a ustedes, que están más cerca de esa población objetivo de esta política pública. ¿Cómo lo ves tú, Valeria? Estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Brittany, porque yo lo pienso, es algo que en las secundarias no vemos o no lo vemos tanto, ¿no? O sea, ¿cuántas personas conocemos que han podido entrar a una secundaria pública? Porque existen tantas, ¿no? En cada esquina hay una secundaria pública, pero cuando viene el tema de la preparatoria, pues es una historia completamente diferente, que además creo causa esta sensación como de élite, de yo sí entré a una prepa de la UNAM, entonces soy mejor que tú que entraste a un bacho, ¿no? O que entraste a un CCH incluso. Entonces, creo que eso es bien difícil, ¿no? O sea, ¿por qué te tiene que dar cierto poder o cierto estatus? Lo mismo, ¿no? ¿Cuántos aciertos tuviste en un examen? ¿Cuánto pudiste memorizar? O la calidad de la educación que tuviste previo a, ¿no? Si queremos entrar a una preparatoria que tiene un mejor nivel, pues porque la educación que tuvimos previamente tiene que dictaminar eso, ¿no? ¿Crees que se mide más con estos filtros o estos exámenes sí un tema de conocimientos o es más como un tema burocrático? Ay, creo que es un poco de ambos, porque sí viene, o sea, claramente lo que aprendiste antes, pues viene ahí, pero también creo que es la burocracia, ¿no? Todo lo que conlleva, todo lo que se maneja a partir de. Entonces, no podré decir, pero creo que es un poco de ambos. Bien. Uciel, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves este tema del Comipems, los filtros para ingresar? ¿Lo quitamos? ¿Lo conservamos? ¿Para dónde le damos? O sea, yo creo que mientras se dejen las mismas oportunidades y sea más claro que las responsabilidades de cada estudiante en el sentido pues de buscar superarse, de buscar mejorar sus conocimientos. ¿Y por qué digo esto? Me acuerdo mi primera investigación allá del TIT, hace unos ayeres, fue justamente este tema, ¿no? del pase directo de la UNAM, y cuando logramos entrevistar a algunos chicos, varios sí decían, me gusta, pero no porque
claramente hay gente que se aprovecha de esa oportunidad y no debería estar ahí. No debería estar ahí en el sentido de que gente mejor capacitada que no entró a una preparatoria de la UNAM, pues no tiene el pase directo como tal. Entonces, pues eso me hace meditar, pues nuevamente a lo mismo, ¿no? Que mientras se ponga algo parejo para todos y que cada quien aprenda a aprovechar sus oportunidades lo mejor que tiene, porque aún así pensar en todos iguales a veces sí termina siendo una utopía, ¿no? Porque en la realidad no es así, en la realidad no se mueve de esa manera. Pero si yo como persona puedo aprovechar al máximo la oportunidad que yo tengo, pues ¿por qué no? Entonces, para mí sería dos absolutos, ¿no? O Comipems para todos o nada, ¿no? De tal manera que todos, pues que nadie se pueda quejar de es que tú estás mejor posicionado que yo, ¿no? Sino de la oportunidad que yo tuve, de la oportunidad que yo tengo, pues voy a hacer mi mejor esfuerzo, ¿no? Y creo que ahí es donde va a entrar el valor de apreciar lo que tienes y pues igual, ¿por qué no motivarte a aprender y motivarte a luchar por lo que te falta? Totalmente, y es que pareciera que hasta acá llegó el sistema de méritos, ¿no? Como que la meritocracia también se ha insertado pues en el mundo académico, en el acceso a la educación como un derecho, y creo que eso también nos da mucho que reflexionar de pronto. Lo cierto es que es tarea del Estado garantizarlo en todos sus niveles, que todas y todos podamos tener un acceso a una educación pública, gratuita, de calidad y demás. Creo que hacia allá hay que empezar a ver, pero vamos a ir rapidísimo a un corte y vamos a seguir platicando sobre el tema de la educación, haciendo un balance, sabiendo qué nos falta y sobre todo qué opinan las y los jóvenes de este tema, que es lo que más nos importa acá en No Me Joven. Quédense con nosotras y nosotros, ahorita volvemos. Me encontré en la Ciudad de México para preguntarle a los jóvenes qué es lo chido y lo gacho de estudiar en la Ciudad de México. Acompáñenme. Lo chido es que es impresionante que cada mexicano tenga educación y tenga el derecho a educación y tenemos que aplicarlo más. Pues lo gacho es que han sido muy ignoradas por años y hay escuelas que están, disculpa la palabra, pero pues de la verga, muy mal cuidadas. De las escuelas públicas, pues lo chido yo creo que es que le permiten a mucha gente tener la oportunidad de estudiar, que quizá no habrían tenido de otra forma si todas las escuelas fueran privadas, y permite que haya, pues sí, o sea, como educación universal. Y lo gacho es que pues obviamente no se puede siempre, ¿no? Pero la calidad de profesores puede ser menor, la calidad de estudio puede ser menor, e incluso viviendo en un país tan clasista como el nuestro, las oportunidades que tienes, aunque la calidad de estudio sea igual, son menos. Pues lo chido y lo gacho de las escuelas privadas es que en las escuelas privadas pues hay un mayor presupuesto, entonces pues a veces los alumnos tienen pues, a su alcance mayores herramientas como prácticas de campo, material más chido. Y lo gacho es que pues, es un poco elitista decidir quién tiene mejor educación mediante dinero. Pues kinda un poquito, digamos al revés, ¿no? Es un poco la misma pregunta. Lo chido es que en este país tan clasista, pues te da muchas más oportunidades, aunque no seas... O sea, solo por estudiar en una escuela privada ya tienes muchísimas más oportunidades y eso está chido. Y también es lo gacho. Wow. Pues lo chido, yo diría que lo chido de estudiar en la Ciudad de México es que es una de las ciudades más grandes del mundo. Tienes acceso a muchísimos recursos, a muchísimas oportunidades y a muchísimas conexiones. Pero esto también significa, aquí viene lo gacho, que tienes muchísima competencia. O sea, no puedes ser como el único abogado de tu pueblo. O sea, hay 10,000 abogados y si quieres que te vaya bien tienes que ser un cabrón abogado. Y eso es lo difícil, yo creo.
Gracias por seguir con nosotras y nosotros acá en No Me Joven. Ahí está, acabamos de escuchar lo que piensan las y los jóvenes sobre qué es lo chido y lo gacho en la educación acá en México y en la Ciudad de México. Pero también queremos escuchar a este gran público que nos está acompañando el día de hoy. Así que, compañero, ¿tu nombre? Hola, soy Israel. ¿Y qué es lo chido y lo gacho de la educación en México? Lo chido para mí la educación es los amigos que hacemos en el camino de la escuela, porque son estas conexiones que vas generando, conexiones que eventualmente te encontrarás en el mundo laboral, conexiones que, pues, con las que trabajas todo este tiempo, al menos en mi caso en la universidad, son conexiones que vas trabajando en estos años. Y lo gacho va un poco de la mano, creo que es este estigma que hay un poco en el que si eres de la náhuac o de que escuelas así de paga privadas, eres mucho más, creo que se comentó hace ratito, de que eres mucho más si eres alguien de la UAM o de la UNAM, y todavía si eres de la UAM o la UNAM, eres más si eres de escuelas mucho más pequeñas. Creo que eso está muy gacho en la educación en la Ciudad de México, y pues ya, ese es bien. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Isra, por compartirnos tu opinión. Y pues ahora sí, para continuar, compañeras y compañeros, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Qué es lo chido? ¿Qué es lo gacho? ¿Qué opinan de lo que nos comenta Isra? Que sí, nos ha faltado profundizarlo más, ¿no? ¿Qué onda con esto de la educación pública, privada, afecta en el mundo laboral? Ya los bombardeé con un buen de preguntas, pero empecemos por lo primero, ¿qué es lo chido y lo gacho? Lo chido, pues justamente estoy de acuerdo con Isra. Creo que es muy importante saber hacer conexiones, sobre todo porque justamente eso es una ligera ligadura que existe entre el bloque educacional con el campo laboral, ¿no? Que a final de cuentas tú vas a necesitar de relaciones, tú vas a necesitar de compañeros de trabajo, y muchas veces ese tipo de relaciones son las que te dan el empujoncito para entrar en un trabajo. Entonces, en ese sentido, las relaciones son buenas. Ahora, lo gacho, que nuevamente regreso a lo mismo, ¿no? Estábamos hablando de si se merece o no en la educación, si importa mucho las calificaciones, el promedio. Y pues para la ironía de todos, ya que sales de la universidad, en el trabajo no te preguntan el promedio, ¿no? O sea, no les importa el promedio, lo que les importa es si sabes o no hacer el trabajo. Entonces, a final de cuentas, nuevamente es eso. Yo creo que la educación necesita, eso, y eso es lo gacho, ¿no? La educación, nuevamente, es un bloque aparte de lo que es el campo laboral, y la educación le urge centralizarse más en cosas prácticas, o sea, su teoría junto con la práctica, para que cuando termines la escuela no estés en blanco, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿A qué me voy a dedicar, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder con mi vida? Entonces, eso es lo gacho, que nos enfocamos en tener cierto prestigio y tener ciertas calificaciones para que cuando entremos al campo laboral, pues eso no importa. Lo que importa es si tienes los conocimientos prácticos o no. Totalmente, y un ejemplo es lo que están haciendo acá las y los compas de comunicación social de la UAM. Están haciendo tele, quienes están atrás de la cámara, en cabina, la producción, quienes lideraron toda esta iniciativa, que es este gran programa en el que estamos, pues son estudiantes de comunicación social, así que muy chido por eso. Valeria, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué es lo chido y lo gacho de la educación? Creo que yo los pondría de la mano un poco, porque lo chido pues es justamente tener la oportunidad de adquirir todos estos conocimientos y de las puertas que te abre después de, pero al mismo tiempo lo gacho es que si ya no tienes esta facilidad de estudiar después, pues no se te abren tantas puertas, ¿no? La tienes mucho más difícil, es lo que mencionaba hace rato. Ya en cualquier trabajo como con un salario un poquito más alto, te piden un título de lo que sea, entonces es como ya estamos un poco más obligados, por así decirlo, a tener una carrera universitaria, que digo, está chido el poder tener todo esto y aprender y saber más cosas, pero también el que, digamos, las vías alternas de conocimiento no sean aceptadas, o que trabajos que no te enseñan en una universidad regular no sean tan bien vistos, ¿no? Yo estudié maquillaje fuera de, pero pues no hay una universidad donde te den un título de licenciada en maquillaje, ¿no? Claro. Entonces creo que es eso, o sea, creo que los trabajos que no están en una vía común de aprendizaje y conocimiento
no son tan bien vistos como lo que se enseña en una universidad regular. ¿Tú cómo lo ves, Britney? ¿Qué es lo chido y lo gacho de la educación? Para mí lo chido de la educación pues es las conexiones que desarrollas a lo largo de tu carrera, las personas que conoces, las habilidades que vas adquiriendo de acuerdo a los conocimientos que te brindan, las habilidades cognitivas, intelectuales, de toma de decisiones, de gestión de habilidades y situaciones que te permiten a lo mejor en un futuro desempeñarlo en un ámbito laboral. Eso es para mí lo chido de la educación. Lo gacho es que desafortunadamente por cuestiones económicas, sociales, hay personas, hay estudiantes que no logran concluir con éxito sus estudios, la deserción escolar y también aquellos que aún y desafortunadamente no tienen ese acceso a la educación como nos gustaría que todos la tuvieran. Yo creo que eso es lo gacho de la educación, que pues no todos todavía tienen la posibilidad de acceder a la misma y que deberíamos de prestar atención a aquellos estudiantes que por cuestiones sociales a veces no terminan sus estudios. Para mí eso sería lo gacho. Totalmente, sí tenemos todavía una deuda, un pendiente por ahí, pues hay un nivel de deserción escolar importante, ¿no? Después de la pandemia, pues lo hemos podido ir combatiendo en estos últimos, pues apenas llevamos 4 años de que empezó todo este tema en todo el mundo, pero pues ahí vamos recuperándolo, ¿no? Ahora sí, regresando al tema ahorita que les bombardeé con 800 preguntas, ¿qué onda con este tema de las universidades públicas y privadas? Hay una crítica muy fuerte socialmente, ¿no? Sobre pues en qué se han convertido estas universidades privadas que, híjole, son inaccesibles para un montón de personas. Yo creo que para las grandes mayorías de este país. ¿Tú cómo lo ves, Valeria? Creo que al final se ha vuelto un símbolo de estatus, ¿no? Claro, si yo puedo pagar una colegiatura del TEC de Monterrey, me pone en un nivel totalmente diferente a nosotros que pagamos 100 pesos de colegiatura, ¿no? Creo que sí marca una diferencia muy grande, pero también me cuestiono, ¿no? Que, como dices, ¿qué me va a dar eso después? ¿No? ¿Por qué pagar tanto dinero tendría que verse como un beneficio, ¿no? En lugar de solamente una muestra de lo que soy capaz, de lo que mis papás han sido capaces. E incluso, pues, cuántos compañeros que están en estas escuelas de paga tan caras, que son becados y que los ven como menos, ¿no? Cuando es para mí pensar así de, wow, lograste tener una beca que es muy difícil de conseguir para una de estas escuelas. Entonces, no sé, o sea, veo esas diferencias y me pregunto justamente qué es lo que dan como un beneficio, que claramente en muchos trabajos te ven y ven tu currículum y ven que saliste del TEC de Monterrey y te ofrecen entonces un puesto muy diferente al que a lo mejor nos ofrecen a nosotros como estudiantes de la UAM. Entonces, sí, ¿no? Me hace preguntar el por qué tendría que ser un beneficio tener el privilegio de pagar estas escuelas. Claro, y pareciera, o sea, más bien me hace cuestionarnos como es garantía de algo, no sé, lo pienso como en el ámbito de la vida pública, ¿no? Hemos tenido funcionarios de todas las escuelas privadas de este país, de todas las escuelas públicas, y así hemos tenido igual de casos de corrupción, de funcionarios y funcionarias que vienen de las mejores escuelas, o no quiero decir las mejores, más bien las más costosas y de las también escuelas más prestigiosas públicas, y bueno, no parecería que no es como garantía de una formación distinta, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves, Uciel? ¿Crees que sea lo que comenta Valeria como un tema de estatus? Pues indirectamente puede serlo. Sin embargo, bueno, yo creo que las universidades públicas también han demostrado que pueden estar a la par y a la talla de estas universidades privadas. Claro, la diferencia es que muchas veces, creo yo, en la gran mayoría, en las universidades públicas entran aquellos que no tienen las posibilidades económicas, pero que sí quieren seguir estudiando, que sí quieren seguirse desarrollando y desarrollar una profesión. Cuando muy poco de la población de escuelas privadas pues entran porque pues los papás les dicen pues tienes que seguir estudiando, mijo, ¿no? O sea, tienes que sacar una profesión y pues entran de a fuercitas. Yo tuve algunos compañeros, uno de ellos que estuvo en el ITAM con beca justamente del 80%, pero él sí me comentaba y me decía, tengo amigos que no amigos, conocidos que les vale gorro, o sea, si reprueban o no y tienen que pagar 50,000 de una materia, no les importa porque son tal cual unos hijos de papi, ¿no? Entonces,
Creo que a final de cuentas lo único que ayuda la universidad privada, como es el caso del TEC de Monterrey, es que muchas veces ya salen con trabajo, ¿no? O sea, esa es la brecha que ellos logran pasar fácil, a diferencia de alguien que está en una escuela pública, ¿no? Que pues entran ya salen prácticamente ya contratados. Claro, y Britney, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué onda con esto de la educación, sobre todo en la universidad pública y privada? Para mí la diferencia que existen entre ya sea el sector público o privado es precisamente lo que ofrecen a los estudiantes. En cuanto, por ejemplo, una universidad privada pues tiene una amplia gama de materias, posiblemente los profesores estén mucho más preparados, ofrecen mejores instalaciones, mejores servicios y sobre todo que están asociados con instituciones ya sea nacionales o internacionales y que permiten a los estudiantes poder tener un trabajo seguro una vez que concluyen sus estudios. Y bueno, en una escuela de educación pública, pues no ofrecen, sí ofrecen servicios sociales, económicos, servicios médicos. Sin embargo, el que puedan garantizar que una vez que concluyen sus estudios tengan acceso a un buen trabajo, que puedan tener una libertad financiera como les gustaría, no está tan presente como lo es una universidad del sector privado. Así como también hoy día, por ejemplo, los estudiantes que no logran adquirir los conocimientos suficientes para ingresar a una escuela del sector público, optan por una opción de una escuela privada, y también porque hoy día las circunstancias en las que viven los estudiantes, en las que a lo mejor trabajan, incluso tienen hijos, sus condiciones económicas, a veces una escuela privada se ajusta más a los horarios y a las necesidades de los estudiantes de acuerdo a sus niveles de estudios, a sus niveles económicos, o por ejemplo que si tienen hijos, si tienen un trabajo, y se adapta un poco más. Estas universidades privadas ofrecen un poco más de variedad en cuanto a horarios, en cuanto a materias, en cuanto de qué manera quieres llevar tus estudios, y en una escuela del sector público no te ofrecen tantas facilidades para que puedas concluir con tus estudios. Bien, pues antes de hacerles la pregunta sorpresa para cerrar este programa, pues justamente preguntarles más sobre esto, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues cómo visualizan el mundo después de la universidad. ¿Qué onda con esto del mundo laboral? Porque pues sí, eso pareciera que en ciertas instituciones privadas de educación superior, pues sí, a lo mejor te garantizan, ¿no? que vas a tener o tienes más posibilidades, pero pues lo cierto es que allá afuera pues hay egresados de universidades públicas y privadas que batallan mucho con encontrar pues no solo un empleo, sino pues algo que se encamine a lo que soñaron de su vida, hacia dónde quieren dirigir sus planes, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes el mundo después de la universidad en cuanto a no solo el mundo laboral, sino a sus planes de vida? Empezamos si quieres ahora contigo. Sí. Pues el mundo terminando ya la escuela, que es a unas semanas. Yo creo que, bueno, yo lo que me quisiera enfocar más es en un contenido en redes sociales que sea un poquito más educacional. En mi caso particular, yo que soy cristiano, quiero hacer un contenido que sea muy crítico con una perspectiva bíblica, ¿no? Entonces, en ese sentido siento cierta libertad de que voy a poder lograr hacer mi contenido sin estar atado a una empresa o a un estudio de televisión donde tienes que hacer esto y aquello, ¿no? Y este guión no me gusta, quítalo, ¿no? O sea, creo que en ese sentido es bueno tener una exponencia por tu cuenta, y pues así es como yo me veo. Sin embargo, también veo el otro caso de que, ¿cómo lo puedo decir? Que a veces nos estamos nosotros mismos rezagando mucho, ¿no? Las actualizaciones para los trabajos son demasiado, ¿no? Cada 4 años deberías totalmente de aprender cosas completamente nuevas, que incluso las que aprendiste en tu misma universidad. Entonces, también ese es el otro mar, ¿no? El mar de la información, que pues va a ser de no acabar, ¿no? Si no estás dispuesto a estarte actualizando, pues eventualmente lo que sabes te va a servir nada más unos años y adiós, ¿no? Termina siendo historia. Bien, nos quedan unos minutitos, entonces no me quiero ir sin preguntarles la pregunta sorpresa, así que misma pregunta, Valeria, en un minutito si puedes, ¿cómo ves el mundo después de la universidad?
Creo que a mí me emociona el pensar que al final los jóvenes somos los que tomaremos la batuta, ¿no? Que es lo que este programa está haciendo y lo que yo también quiero hacer en un futuro. El saber que tenemos una visión mucho más actualizada de lo que es y no debe ser. Yo he tenido la fortuna de que en los años que he estado aquí en la UAM he trabajado de la mano con colectivas estudiantiles y demás que me han logrado dar ahora sí que un currículum un poquito más amplio, porque pues he estado en muchas mesas de diálogo, en conversatorios, en talleres y demás, y al mismo tiempo me ha abierto los ojos en lo que quiero hacer saliendo de aquí, ¿no? Que sí soy comunicóloga, pero también me apasiona mucho la lucha estudiantil, los derechos de la mujer, etcétera. Entonces, sí, o sea, creo que no podría decir específicamente algo, pero sé que lo que haga yo, lo que hagamos mis compañeros, tanto de la mesa como de mi salón o de mis clases, podrá ser muy revolucionario, ¿no? Porque he visto al final la conciencia social que tenemos ahora, porque creo que ya no nos vamos a callar más lo que se han callado tantas generaciones antes de nosotros. Bien, Britney, en menos de un minutito, misma pregunta. A mí sí me hace muy interesante el pensar que una vez que concluyes tus estudios es una gama de oportunidades que se te abren para poder poner en práctica todo lo que has aprendido y sobre todo poder contagiar a otras personas de que el estudiar una carrera, el tener ciertas habilidades de lo que estudiaste, te permite poder explorar más allá de tus habilidades, contagiar a otros, compartir tu conocimiento y poder ayudar a otras personas a través de lo que tú sabes, aportar a tu comunidad y también aportar al país. Bien, bueno, literal se nos está viniendo el tiempo encima, pero como saben, hay elecciones en unos días, no me quiero ir sin preguntarles qué le dirían a quienes aspiran a representarnos así en 30 segunditos o menos para mejorar las condiciones de la educación en México y sobre todo para empezar a solucionar todas las necesidades que ya comentamos en este espacio. Empezamos contigo, Uziel, así 30 segunditos menos. Yo de rápido, yo creo firmemente que para mejorar un país tú tienes que mejorar la economía y tienes que mejorar las oportunidades laborales. Entonces, si mejoran la economía, realmente están viendo por todos en el país. ¿Qué les dirías tú, Valeria? Yo les diría, acérquense a nosotros, a los jóvenes, escúchenos, pregunten, hagan espacios con nosotros para saber qué es lo que queremos, porque al final, pues las generaciones más grandes ya se van, quienes se van a quedar somos nosotros y somos quienes tenemos que decidir por el país. Totalmente. Britney, ¿tú qué les dirías? Implementar programas en donde se cuide también la salud mental de los estudiantes durante su trayectoria académica, que puedan también incrementar el desarrollo de actividades deportivas, de artes marciales, actividades físicas que también promuevan un desarrollo académico mayor y que puedan implementar tecnologías, innovación y programas de emprendimiento para los estudiantes. Bien, pues se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Les agradezco muchísimo por tomarse el tiempo de venir a platicar aquí con nosotras y nosotros a No Me Joven, a las compañeras y compañeros que nos acompañaron en el público, a quienes están atrás de las cámaras, en la cabina, en la producción, las y los estudiantes de acá de la UAM Xochimilco. Muchísimas gracias a usted que nos siguió desde casa en la señal y redes sociales de Capital 21. Nos vemos la próxima semana.